no sé si llegas a entender todo como antes. Claro, claro. Bien, lo que vamos a hacer hoy, por lo pronto, vamos a tener una parte, yo les decía, muy teórica, pero en realidad no es teoría, es cómo nosotros vemos desde el laboratorio el ácido base y las herramientas. Les voy a contar cómo usamos las herramientas. Y luego vamos a hacer un ejercicio, porque hay 3 casos, ¿vieron? Hay 3 ejemplos de ácido base, van a agarrar uno cada uno, pero eso no quiere decir, es sacar cálculos, ahí sí que van a estar analizando. Pero lo que es la información, lo vamos a ver todos juntos al principio. Bien. ¿A qué hora más o menos son? Hay 5 minutos más o menos esperamos para... dice alguien, coincido con las chicas, se pasan por arriba algunos puntos cuando es así en grupos. Claro, no se alcanzan a ver todos. Bien. Más o menos le dan 5 o 10 minutos, ¿no? Sí, profe, suelen dar un poquito por las dudas si tardan en conectarse. Está bien. Y disculpas, el otro día fue un problema de desorganización, digamos, no es que yo ni nada, no lo di porque no quise, ni que no, simplemente no estaba bien ese tema, no nos entendimos. No, sí, profe, igual no lo digo por la clase que tuvimos antes, sino por general desde ahora que arrancamos a separarnos así en grupos. O también un par de temas los vimos así. Está bien, me la rebanco, no te preocupes. Pero, No, si lo pregunto en serio, me interesa, es decir, me interesa que les sirva. Para mí es más fácil dar un teórico, les puedo asegurar, pero la verdad es que en la parte práctica no sirve. Es decir, yo tengo que contar lo que es el laboratorio, tengo que llevarlos a un laboratorio y a ver para que usen las herramientas. Bien, ya 41, unos minutitos más y... Encima me graban, no puedo ni hablar de fútbol, es tremendo esto, tremendo. Bueno, queda poco tiempo, pocos minutos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Vale, mejor. Sabe que, bueno, no es respecto a este trabajo, pero le pregunto por las dudas por si sabe. Mañana nosotros empezamos con nutrición. Y las profes subieron un libro que es de nutrición y dice que para el trabajo de mañana hay que leerlo, pero tipo el libro tiene como 1200 páginas y como que no sé para dónde, qué exactamente es lo que tendríamos que leer. No sé si usted sabe. No, pero a ver, voy a consultar ahora. Mientras tanto, en el chat de los profes les consulto del material de nutrición para mañana. ¿Qué es un TP? No, ¿qué es? Sí, No es el TP. el trabajo 22. Consultan, a ver, los chicos sobre la biblio del TP22. ¿Hay algún capítulo? A ver, eso es lo que tendría que consultar, ¿no? Si hay algún capítulo. ¿Hola? Sí, profe. Porque hay unos capítulos subidos, pero aparte está el libro. Ajá.
Ah, profe, perdón. No, era para la guía de autoestudio, no era para el trabajo de mañana. Perdón, Qué bien, perdón. porque Fue mala yo ya mía. le mandé, yo ya le mandé. Perdón. ¿Ves? Pero ahora le digo, no, era para la guía, no, Perdón, mil disculpas. era para la guía de autoestudio. Igual, no importa, porque igual son como muchos. Digamos, no creo que haya que estudiar un libro de nutrición. Lo más probable es que tengan que ver la parte de metabolismo intermedio. Metabolismo intermedio y la primera parte de nutrición. Ah, buenísimo. Gracias. Ahí podríamos a ver qué capítulos. A ver, vamos a ver. Porque, por ejemplo, en general cuando se ve eso, se ve lo que es la parte de digestivo, proteínas, lúcidos y proteínas, lúcidos y grasas, el metabolismo. Eso no lo vieron todavía, ¿no es cierto? Vimos algo en digestivo. Claro, pero ahora me parece que lo ven como metabolismo intermedio, me parece. Ahí igual mandé la consulta. Gracias, profe, perdón, que me No, confundí. está bien, no, pero estoy preguntando. Intermedio. Porque digestivo vieron algo, pero no sé si todo. Bueno, parece que... Yo creo que ya estamos, son 47, no sé si en general se conectan unos 50, ¿no? Son 20:08. Sí, creería que sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, capaz que voy a quedar re colgado, pero Sí, yo estoy como en duda con respecto al trabajo que hay que presentar al caso, porque ahora el 15 hay que presentar la hoja de ruta del trabajo, sí. pero no entiendo bien a qué hace referencia la hoja de ruta. Es decir, tengo que poner linealmente o secuencialmente los objetivos que quiero trabajar o hacer un bosquejo de la ruta que voy a seguir fisiológico. O sea, la verdad como que estoy Sí, en ese caso van a estoy medio tener que, mareado con eso. claro, yo lo que haría es directamente mandarle un mail a la... Ajá, está. No, digamos, directamente son como libros de referencia de consulta, me dicen. No hay un capítulo en especial, pero tienen ahí para hacer la consulta cuando hagan la guía de autoestudio. Eso es lo que quieren decir. Con respecto a lo otro, yo lo que haría es mandar un mail específicamente a las profes que son tutoras y le preguntaría exactamente eso. No sé qué tutora le tocó, si Celina o Silvia, y haría eso. Preguntarle exactamente qué es lo que... ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, Ah, buenísimo, profe, gracias. está. Gracias, profe. No, todo bien. Bueno, vamos entonces. Ya creo que son y 10, en general estamos, así que vamos a trabajar un poco con lo que es ácido base. Les cuento que a mí ácido base me gusta mucho, es uno de los temas que más me gusta porque, bueno, del laboratorio es algo que uno puede aplicar mucho y como ya le digo, tenemos una aproximación a los pacientes primero desde el laboratorio y luego completamos con toda la información. Está bien, así que bueno. Mejor no les cuento los que me dicen los chicos, mejor busquen en el libro. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, bien, vamos a compartir pantalla.
Bien. ¿Se ve bien? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bien, bueno, vamos entonces. Vamos a hacer algo muy básico, pero quiero hoy que se vayan con los objetivos vistos del TP. ¿Alguien me puede leer cuáles son los objetivos de este trabajo práctico, por favor? Sí, profe. Al final las ¿Sí? actividades propuestas del estudiante, el estudiante deberá ser capaz de internalizar el concepto de pH, conocer y aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿Sí? definir y reconocer un ácido, una base y un sistema amortiguador extracelular, Bien, conocer el concepto de anión gap, principio isohídrico, exceso bien, de bases y acidez titulable. bien. Interpretar los datos del laboratorio relacionados con el estado ácido-base y reconocer si que ese examen, no, EAB es normal o está alterado. Sí, bueno. Bueno, sabiendo El estado eso, ácido-base. bien, muchas gracias. Vamos a ir viendo ahora, vamos a ir a empezar por pH. Todos sabemos, pero vamos a recordarlo. ¿Por qué? Porque después tenemos que ver Henderson-Hasselbalch y nos tenemos que acordar por qué. Entonces, todos sabemos que el pH es el menos logaritmo de la en base 10 de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir eso? Que una sustancia, un ácido es una sustancia capaz de ceder un protón, ¿sí? Y una sustancia capaz de captarlo se llama base, ¿sí? Bien, la acidez de un líquido viene dada por su concentración de protones. Dicha concentración se expresa en términos de pH, ¿sí? Nada que nosotros no sepamos, así que bueno, esto es, a ver, esto es acidez. Acidez, sustancia capaz de ceder protones. Ahí está, ahí está. Ugh. Bien, me encantó. Bien, entonces, la producción, perdón, la producción diaria de ácidos da como resultado del metabolismo y la dieta hay que tamponarla para mantener el pH sanguíneo constante como en los sistemas tampón. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que hay una homeostasis, ¿sí?, del pH y que hay que mantenerlo muy regulado. Entonces todos los ácidos que se generan de la dieta y del metabolismo tienen que de alguna forma estar titulados. Estar titulados no, estar tamponados. Tenemos que mantenerlo. ¿Y esto cómo se logra? Tenemos los tampones intracelulares, como son las proteínas, la hemoglobina, el fosfato y el carbonato, y los extracelulares, el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, tenemos el pH que se mide con un electrodo que tiene que estar en un rango de 735 a 745. Hoy, los 48 alumnos de hoy, cuando le preguntan pH, siempre dan rango, nunca me dan un valor. Siempre dicen el pH, valor de referencia, está entre 735 y 745, ¿sí? Porque es una variable pequeña, muy finamente regulada, pero tiene un rango, ¿sí? Bien, entonces, los protones, la concentración de protones en sangre, cuando están aumentados, baja el pH y eso me da acidemia, y si es algo global de todo el cuerpo es acidosis. Hay el concepto de acidemia y acidosis. Si la concentración de protones baja, produce un aumento del pH o una alcalosis, ¿sí? Alcalosis, en realidad alcalemia, porque alcalemia quiere decir que la muestra está alcalina, el emia quiere decir en sangre, pero alcalosis quiere decir en todo lo que es el sistema. Bien, entonces tenemos en el capilar, del extremo arterial al extremo venoso, que el pH en el extremo arterial va de 740 a 735 media, recuerden que siempre se habla de regulaciones de, digamos, a ver qué dije recién acá, de 735 a 745 es la regulación, no es un valor, sino que esta es una media. Y tenemos el líquido intracelular que tiene un pH de 7,35 en promedio y el pH intracelular alrededor de 7, pero ustedes saben que es un poquito más ácido. Pero para que ustedes vean que en el extremo arterial y en el extremo venoso pueden haber diferencias en el mismo capilar con respecto al pH. Bien, la relación de la concentración de protones y pH. Entonces, acá en este gráfico se puede apreciar
digamos, la concentración de protones en función del pH. Y se puede ver cómo, digamos, la concentración en base 10 va dando, y en 7,4, 7,3 y 7,4 es el normal. No salí del quincho, yo ahora vuelvo. ¿Hola? ¿Qué pasó el quincho? Perdón, profe. Bueno, bueno, acá, entonces, en cuanto van aumentando la concentración de protones, se va a la acidemia, y cuando va para el lado de la disminución de los protones, se va hacia la alcalemia, que es el pH de la sangre, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre acidemia y acidosis, alcalemia y alcalosis? ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, acá viene uno de los objetivos de hoy, aparte del pH. De pH no había mucho, no es tan raro, el tema es volver a tener bien claro lo que era el pH. Acá tenemos el principio isohídrico. El principio isohídrico dice que todos los sistemas amortiguadores actúan simultáneamente y permite que la sangre actúe como una mezcla amortiguadora, haciendo que el margen de trabajo o zona útil sea mayor si se actuara un solo amortiguador. Digamos, cada amortiguador o cada buffer tiene un punto isoeléctrico donde actúa el pK, ¿sí? Tenemos buffer como es el ácido carbónico bicarbonato, el fosfato, los fosfatos y el de las diversas proteínas. ¿Qué pasa? De este modo se puede describir que cualquier buffer tiene un pH que es el pK1 más el logaritmo, por ejemplo, que es de el ácido carbónico dióxido, ¿sí? Y que es el de proteinatos, proteína, y es igual al de la hemoglobina, ¿sí? Con la concentración de hemoglobina, oxihemoglobina, y la de ácido fosfórico y fosfatos. Es decir, que un buffer siempre es la combinación de una base débil con su sal, ¿sí? O de un ácido también con el ácido fuerte, ¿sí? Como por ejemplo el bicarbonato dióxido, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, cuanto más grande es el sistema de tampones, más abarca el margen de trabajo. Por ejemplo, miren esta, me encantó, está en portugués, pido disculpas, pero me encantó esta filmina, donde dice que nosotros tenemos que mantener la concentración de protones regulada. Y tenemos el bicarbonato que va hacia ácido carbónico y luego se disocia en dióxido y agua. Y acá tenemos la regulación, tenemos es una palabra que no le gusta a Cecilia, no. Acá está la regulación del pulmón, donde el dióxido se lava, es decir, se exhala y se puede cambiar. Y para el lado del bicarbonato tenemos la reserva de bicarbonato que puede interactuar con el riñón y se puede eliminar o se puede convertir en nuevo bicarbonato. Y acá tenemos otros sistemas tampones, pero acá ya les presento en los primeros grandes reguladores del sistema ácido-base. Por un lado, un margen finamente regulado, ¿sí? Adición o remoción de protones. Por otro lado, los dos grandes sistemas reguladores, el pulmonar o respiratorio y el renal. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces tenemos el sistema amortiguador. El sistema amortiguador de bicarbonato está integrado por el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. Cuando al medio donde se encuentra este sistema se añade el ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, el cual reacciona con el bicarbonato de sodio, dando lugar a un ácido débil, el ácido carbónico, que modifica muy poco el pH, y una sal neutra, el cloruro de sodio. Entonces, este es todo el sistema completo en realidad, donde tenemos el ácido clorhídrico, que sería un ácido fuerte, que convierte el ácido carbónico más cloruro de sodio. Luego el ácido carbónico más hidróxido de sodio me da la sal. Y este sistema tiene un pK de 6,1, es el sistema amortiguador más importante en el líquido extracelular, ¿sí? El bicarbonato. Pero el pH, fíjense que no está tan cercano al pH. ¿Cuál es el pH, dijimos entonces, normal? ¿Cuál es el rango del pH normal? De 7,3 a 7,4. 7,35 a 7,45. Sin embargo, este pK es de 6,1. ¿Pero qué pasa?
es el más abundante, el del bicarbonato. A pesar que es el pK de 6,1, es el más abundante. Entonces, también se compensa con otros sistemas amortiguadores que aumentan el rango, ¿sí?, de manejo, de trabajo, entonces igual pueden ser útiles para el manejo. Entonces, acá si se añade una base fuerte, como el hidróxido de sodio, esta reacciona como componente como ácido del sistema, el ácido carbónico, y se obtiene como producto el bicarbonato de sodio. Base débil con poca incidencia sobre el pH y el agua. Este sistema amortiguador tiene un pK de 6,1, por lo que su poder amortiguador no es alto. Sin embargo, es tan abundante con sus componentes en el líquido extracelular que hace que sea el sistema amortiguador más importante, ¿sí?, por la abundancia que tiene. Entonces puede, si bien cambia poco, pero como es tan abundante termina tamponando y es, digamos, el más determinante. Y acá viene la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿se acuerda que es otro de los objetivos hoy? Entonces, tenían pH es igual al pK más el logaritmo, luego se puede convertir en menos el logaritmo, pero es más el logaritmo del bicarbonato sobre 0,03. ¿Qué es 0,03? Low. Es la constante de disociación del gas o algo así era, no me acuerdo bien. De disolución, ¿sí? Porque entonces en el denominador tenemos, en el numerador tenemos concentración de algo y acá abajo tenemos una presión de dióxido, error que suelen cometer muchas veces en los finales, ¿sí? Tendríamos que tener en el numerador algo que esté en dilución y en el denominador algo que esté en disolución, pero resulta que estamos comparando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque estos son peras y estas son manzanas, porque esto es la presión parcial de un gas. ¿Se ve? ¿Cómo convierto esta presión parcial en algo que sea comparable con las peras estas? Por la constante de disolución. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. A ver. Sí, profe. ¿Sí? Bien, bien. Entonces comparo peras con peras. ¿Está? Bien. Entonces, ¿pero qué pasa? El bicarbonato está regulado por el riñón o el metabolismo, ya lo vamos a ver un poquito más. Y la presión de dióxido de carbono está regulada por el pulmón. Recuerden que los dos sistemas más importantes de regulación eran el respiratorio y el renal. Entonces tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es 6,1 es más, perdón, acá hay un error, es más el logaritmo de bicarbonato sobre 0,03 por la presión parcial de dióxido. Si el bicarbonato sube, entonces aumenta el pH. Si el dióxido de carbono sube, ¿qué pasa? La presión de dióxido sube, disminuye el pH. Muy bien, entonces no nos conviene que, digamos, si nosotros tenemos un pH en 7,35, 7,40, si aumenta mucho la presión de dióxido de carbono, lo que va a pasar es que nos va a bajar el pH. ¿Bien? Bueno, conceptualmente entonces, es fácil Henderson-Hasselbalch, pero les puedo asegurar que cuando la tienen que explicar, cuesta. Bien, entonces, mecanismo de regulación de equilibrio ácido básico. Tenemos los sistemas amortiguadores que los vimos recién, vimos sobre todo el de carbonato, el de fosfato y el de proteínas, no me metí mucho en el de fosfato y el de proteínas, el sistema respiratorio y el sistema renal. Vamos a ver un poco el mecanismo respiratorio. El mecanismo respiratorio, esto es fácil, nosotros lo sabemos, es la reacción que por la anhidrasa carbónica tenemos. Dióxido de carbono más agua que da ácido carbónico que se puede disociar en protón y bicarbonato, ¿sí? Esto va y viene. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el dióxido de carbono, como dijimos recién, lo que va a terminar es aumentando protones, y eso me va a estar disminuyendo el pH. Asimismo, una baja de protones me va a terminar, digamos, vamos a ver después cómo esto puede compensarse, pero si baja el dióxido de carbono, definitivamente van a bajar los protones. Bien. ¿Está bien esto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien. Bien, entonces tenemos primera regulación. Chicos, esto no es fisiopatología, pero de alguna forma tenemos que ver cómo regulamos, ¿sí? Regulación de la acidosis metabólica.
¿por qué podría generarse algún tipo de acidosis metabólica? ¿Qué se les ocurre que podría generar algún tipo de acidosis metabólica? Hacer ejercicio. Ejercicio. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se producen por la acidosis, digamos, por el metabolismo de la glucosa, de la glucólisis, aumenta y es fisiológico la carga ácida. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos una acidosis metabólica, de alguna manera, digamos, el bicarbonato del cuerpo baja porque va a empezar a bloquear esos protones que están dando vueltas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una acidosis metabólica. Tendría que los sistemas buffer directamente bufferear, es decir, poder estabilizar. Pero hay acidosis metabólicas, por ejemplo, en un shock séptico donde la acidosis es demasiado alta y tenemos pHs muy, pero muy bajos, pHs de 7.13, 7.15, 7.20, y eso hace que, digamos, el centro respiratorio, ¿qué es lo que va a tender a hacer? ¿Aumenta la frecuencia respiratoria? Ajá, pero ¿qué es lo que quiere hacer en realidad? Lo hace acá y dice eso, aumenta la profundidad. Quiere disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. Quiere disminuir, muy bien, quiere disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. Es decir, y esto no lo tienen que razonar, no tiene que ser un versito. Entonces, si me disminuye, porque en realidad yo al hacer esto, lo que estoy haciendo es sacarme ese exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Es como que lo lavo, me lo saco de encima. Asimismo, recuerden que las personas, por ejemplo, con una crisis una crisis histérica, ¿sí? Fea palabra, pero a ver, una crisis puede ser como ¿Ansiedad? alguien que, ¿ansiedad? Ansiedad creo que era, sí. Sí, se pueden provocar una alcalosis respiratoria, ¿sí? Por este exceso de lavar oxígeno. Las personas que tienen una crisis de ansiedad pueden llegar a lograr generar una crisis con alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria, porque fuerzan tanto la excreción de dióxido que pueden generar una alcalosis respiratoria, que va a terminar compensada. Pero esto es muy interesante de ver, y ya les digo, no es patología, pero es muy interesante de ver, por ejemplo, en pacientes en terapia, cuando ya la acidosis es demasiado profunda, cómo se desencadena la respiración, y no es una respiración, es el centro respiratorio. ¿Recuerdan cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el sensor? ¿No recuerdan? ¿El botón aórtico puede ser? No. Carotillo, ¿no es? Bien, ¿y cuál es el sensor? ¿Qué es lo que sensa? Es un receptor. Son quimiorreceptores, ¿sí? El tema es que lo que vamos a hacer, perdón lo del botón carotidio, son quimiorreceptores que sensan la concentración de protones, una alta concentración de protones, y le mandan el mensaje al centro respiratorio si se desencadena, chicos, una respiración forzada que es muy fácil de identificar, ¿sí? No es una respiración consciente, es una respiración inconsciente que lo que busca es deshacerse del exceso de dióxido. Bien, entonces estamos con una regulación ante una acidosis metabólica. Ante una alcalosis metabólica, ¿sí? Estamos en un momento en que, por alguna causa, digamos, aumenta el bicarbonato en sangre, ¿sí? ¿Vieron? Acá, aumenta el bicarbonato en sangre. Entonces, ¿qué es lo que la regulación respiratoria va a tender a hacer? Vamos a tener en el centro respiratorio un mensaje tal que baje la profundidad y la frecuencia de ventilación, y empieza ahí alguna respiración muy parecida a la de Kussmaul, que es y no están respirados los pacientes. El mecanismo central hace que esa persona no ventile exactamente y se empieza a acumular ese dióxido de carbono tratando de compensar esa alcalosis que se generó. ¿Se entendió? Bien. Entonces,
Ahora les presento un diagrama de Davenport. Está también las otras curvas, ¿sí?, de Sigan-Andersen, que se pueden ver, pero a mí me gusta el Davenport porque es un cuadro que ves, otra vez, la concentración de bicarbonato en función del pH, se grafican las curvas donde está la PCO2 y se puede observar cómo la amarilla es normal, es decir, que es la curva donde mientras esté, por ejemplo, en un pH de 7,4, ¿sí?, una PCO2, acá tienen de 40 milímetros de mercurio, PCO2 de 40 milímetros, se puede mover en esta dirección y va a feriar, por ejemplo, de 7,25 a 7,45, perdonen, y se mantiene de forma normal. Sin embargo, si hay una acidosis respiratoria, el paciente tiene una PCO2 de 60, dice ahí, perdonen, PCO2 de 60, es decir, que está aumentado, es decir, que el pH puede estar disminuido y se mueve en esta fracción, ¿está? Y si tuviéramos una alcalosis respiratoria, donde está alcalosis respiratoria quiere decir, chicos, que es lo primario. En esto nosotros siempre, después eso lo verán ustedes cuando ya trabajen, estudien fisiopatología, que es muy importante identificar cuál es el primer trastorno o la primer desorden, cuál es el primer desajuste, para poder ver después, luego, identificar la compensación. Y si son terapistas, lo que van a tener es que modificar, digamos, la situación basal para ver es como buscar la causa raíz del desorden. En general no está tan claro, pero ahora lo que nosotros acá estamos viendo es una situación muy limpia y teórica de una situación normal, una alcalosis respiratoria que era, por ejemplo, esta alcalosis respiratoria que yo le decía, en una crisis, digamos, de nervios, que la persona hiperventila y se genera una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y una acidosis respiratoria es esto de hipoventilación, que es el origen, sería. ¿Se entiende? Profe, usted Sí. cuando habla de la presión parcial del dióxido de carbono, el valor, ¿cómo lo saca o se supone que debería estar en la parte superior de la gráfica? No, esto se grafica. Hay equipos de laboratorio que miden gases en sangre, sí, que ahora lo vamos a ver, que directamente hay parámetros que se miden y otros parámetros que se calculan, ¿sí? Estos valores los da un equipo de gases en sangre. Uno hace una punción arterial de la arteria radial, puede ser de la femoral, también hay algunas veces que hacemos del pie, de la medial del pie. Digamos, nosotros hacemos ese tipo de punciones, también algunos médicos hacen otro tipo de punciones, pero lo importante es sacar sangre arterial y con esa sangre que está heparinizada la pasamos por un equipo de gases en sangre, ¿sí? Y ahí nos dan los parámetros, que algunos parámetros son leídos directamente por el equipo y otros los calcula el equipo y nos da los valores. A veces los equipos dan estas gráficas, y si no, ustedes pueden trabajar con las gráficas y prepararlas para analizarlo. Eso depende de la escuela de terapia, de lo que ustedes, cuando hagan la parte clínica, médica, ahí les van a explicar cómo se van a manejar, ¿sí? Pero ustedes tienen que poder interpretar. Y está el otro de Sigan-Andersen, que es muy interesante, y dependiendo en el lugar donde caiga el punto que ustedes concluyan entre el pH, el PCO2, el bicarbonato, pueden deducir si es una alcalosis respiratoria compensada, no compensada, ¿sí? Pero primero, esto es lo básico. No sé quién me habló, ¿María? Yo, profe, pero por eso justamente, porque me quedaba esa duda, o sea, de si nosotros teníamos que saber analizar el gráfico con los valores que usted nos diera de presión parcial del dióxido, o teniendo en cuenta el pH. Entonces sí. Bueno, yo te respondí cómo se hace en el laboratorio, ¿sí? Pero vos tendrías que ser capaz de analizar un Davenport, ver, bueno, es un gráfico que relaciona la concentración de bicarbonato, como te digo yo, con el pH, tiene las curvas, ¿sí?, que indican la presión de dióxido de 60, de 40 y de 20. La de 40 puede asimilarse a la presión normal de dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces uno puede así sacar las deducciones. Bien. Bueno, ¿te contesté? Sí, gracias. Bien. Bueno.
Bueno, y acá ya vimos someramente, muy por arriba, pero cómo el sistema respiratorio puede compensar si es que el desvío primario era metabólico. Ahora, si el desvío primario era respiratorio, el que va a compensar es el riñón. ¿Es necesario que vuelva acá al dibujito este al brazuca? Vamos a volver, a ver. Vamos a volver a la brazuca. Acá. Si el desorden primario es de tipo metabólico, el que va a compensar es el respiratorio. Y si el desorden primario es respiratorio, lo más probable que lo que termine compensando es el renal. ¿Sí? Sí, profe, eso yo no entendía por qué era así. Y después leí, no me acuerdo en qué parte, que, o Sí. sea, que la compensación no podía ser igual a través del mismo sistema que le dio origen al, digamos, desarreglo. Y ahí, bueno, Muy bien dicho. Muy bien dicho, sí, sí. Bien. Entonces ahí vimos las compensaciones respiratorias, ¿sí? Y el Davenport. Bueno, ahora el mecanismo renal. Entonces, ahora, si tenemos algún desorden que está marcado, digamos, puede ser, puede ser metabólico o respiratorio el origen, ¿eh? Ojo que puede ser metabólico también, o por ejemplo, me intoxiqué con ácidos, ¿sí? O me intoxiqué con salicilatos, ¿sí? No me quiero ir a patología, pero estos son los mecanismos de compensación. Mecanismo renal. Tengo que, de alguna manera, sacarme carga ácida o, digamos, reabsorción de bicarbonato filtrado. En este caso es un mecanismo alcalinizante de mecanismo renal. Es decir, que yo reabsorbo el bicarbonato que filtré porque estoy necesitando ese bicarbonato para compensar algún problema, digamos, algún exceso de ácidos que se me haya generado, ¿sí? Un mecanismo renal de reabsorción proximal de bicarbonato filtrado. ¿Me explico? De alguna manera el cuerpo necesita ese bicarbonato para tamponar carga ácida y entonces lo excreté, pero lo vuelvo a reabsorber, ¿sí? Ese es un mecanismo, primer mecanismo renal. Segundo mecanismo renal, que están los objetivos del trabajo práctico, de acidez titulable. ¿Qué quiere decir de acidez titulable? Que tenemos mecanismos en la membrana vasolateral de las células del túbulo contorneado proximal que generan, digamos, con la bomba de sodio-potasio está acoplado una lanzadera de bicarbonato que lanza bicarbonato hacia la luz peritubular y el dióxido difunde. Este dióxido, por la anhidrasa carbónica, se convierte en bicarbonato y protón, y estos protones, ¿sí?, son excretados hacia la luz, ¿sí?, y estos son titulados por el ácido fosfórico y son eliminados por el fosfato de sodio, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué se llama acidez titulable? Porque si yo titulo el ácido fosfórico el fosfato de sodio, puedo saber cuántos protones estoy excretando. Se llama acidez titulable. ¿Sí? Formación de acidez titulable y adición de bicarbonato nuevo a la circulación. Este bicarbonato que tira para acá, que es el que se produce en intercambio con este dióxido de carbono, se llama nuevo bicarbonato. Bien. Ese sería no entiendo. O sea, estaríamos midiendo el fosfato de sodio, que indirectamente nos estaría indicando los protones. Claro, es decir, cuando uno dice la acidez titulable, ¿qué es la acidez titulable? Y esa acidez proveniente de los fosfatos, ¿sí? Porque se asocian al fosfato de sodio y es el que me va a dar la cantidad de protones que se han excretado. Se llama acidez titulable. No son los únicos protones que se excretan, también hay protones que se excretan como amonio, ¿sí? Ahora los vamos a ver, pero los que se excretan como fosfato se llaman acidez titulable, ¿sí? Lo que me está dando cuenta es de este mecanismo. Segundo mecanismo de regulación. Vimos uno recién de reabsorción de bicarbonato. Segundo mecanismo que estamos viendo, excreción de protones. Este mecanismo es alcalinizable o es alcalinizante o acidificante. Alcalinizante. Alcalinizante. Por dos vías. ¿Por cuál? Porque me saco de encima protones y encima traigo nuevo bicarbonato. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto, Profe, vamos.
¿Puede Sí. volver a explicar el concepto de lo que es acidez titulable? Sí, Porque no me mira, termina de titular cerrar. está bien, prefiero que me pregunten. Titular un ácido quiere decir que vos le pones un indicador, ¿sí? No sé si ustedes titularon alguna vez. A mí como bioquímica me hacían titular a lo loco cuando era chiquitita, bioquímica, que estaba en tercero o segundo año de bioquímica. Con unas buretas son unas cuestiones de vidrio, ¿sí? Donde tienen un aforo y nosotros lo cerrábamos. Y entonces con una bureta que está medido. Entonces tirábamos una cantidad de ácido que lo teníamos titulado, ¿sí? Y cuando saturaba o cuando se llegaba al punto de medición, viraba el color del indicador, ¿sí? Entonces con la cantidad que teníamos podíamos saber exactamente qué pH tenía la solución que teníamos que titular, ¿sí? Entonces nos hacían titular a nosotros como químicos para saber esa solución que nos daban en un examen que no sabíamos qué pH tenía, pero nos daban una solución que ellos sabían que estaba titulada y nosotros nos teníamos que ingeniar para demostrar cuánto tenía. Pero eso se basa en que los ácidos y las bases, sobre todo un ácido débil y una base débil, se van a juntar para producir otra cosa diferente. En este caso, lo que se titula es el ácido fosfórico con el protón que me forma el fosfato de sodio, ¿sí? Y eso se llama titulación. Después yo puedo, midiendo esto, ver cuánto tenía, sacar esa cuentita que le decía yo y titularlo y ver cuánto tenía, sacar la relación de cuánto tenía los protones, ¿sí? Por eso se llama acidez titulable. Si yo agarro esa orina con algún mecanismo, como esto yo le digo, con bureta, como se hacía hace muchos años, podría determinar cuántos protones ese paciente eliminó, por ejemplo, en una orina de 2 horas o de 24 horas. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, y siempre está así como tamponado, ¿cierto? ¿O hay una cantidad de ácido libre? ¿Tamponado a qué te referís? Que está tamponado, Unido. que está unido. Está Claro. unido, que es distinto. Que está unido, sí. Uh-huh. Está unido, sí. Bien. Entonces, la acidez titulable son los protones que se unen y que se eliminan por los fosfatos, ¿sí? Sobre todo fosfatos de sodio. Bien. Entonces, este mecanismo es alcalinizante por 2 vías, porque los protones se tiran a la luz y porque se genera nuevo bicarbonato, que ese nuevo bicarbonato me puede tamponar un protón que ande dando vueltas. Ojo con el tampón, porque el tampón se une de una forma que es, va y viene, ¿cómo explicarlo? Se une de forma reversible, en cambio esta formación no es reversible acá. Fíjense cómo va para un solo lado la flechita de la reacción química. ¿Sí? Sí, profe, está bien, gracias. Bien, bien. Segundo mecanismo. Tercer mecanismo. Tenemos un mecanismo que es la producción de amonio y bicarbonato nuevo mediante el catabolismo de la glutamina. Otro mecanismo que de tipo, ¿cómo lo ven este mecanismo? ¿Alcalinizable o acidificable? ¿Alcalinizante o acidificante? Alcalinizante. Alcalinizante. Perfecto, ¿por qué? Porque tiro protones que se van a unir al amonio y me forman amoníaco, que van hacia la orina, y por otro lado me forma nuevo bicarbonato que se va a la luz digamos, a la luz peritubular, luego a la sangre, que me ayudan a tamponar. ¿Lo ven todos eso? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien, entonces otro mecanismo. Y otro mecanismo más que es, digamos, la formación de protón, digamos de otra manera, pero que forma protón y que lo tira a la luz, también alcalinizante, porque me tira protones, y forma nuevo bicarbonato. Pero fíjense que es otro mecanismo. Este es el de la glutamina, y este es un mecanismo mediado por amonio, pero no es por glutamina, es directamente por la anhidrasa carbónica. ¿Bien? Tiene el mismo efecto, pero no es por la glutamina. Bien, entonces vimos mecanismos, ¿sí? Sobre todo, que eliminan protones, ¿sí? Eliminan protones, eliminan carga ácida, pero por otro lado también
hay uno, el mecanismo primero que les mostré, hay uno que puede lograr reabsorción proximal de bicarbonato filtrado. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero hacer, si necesito eliminar mucho protón porque tengo una acidosis respiratoria, tengo mecanismos para eliminar protones por la orina, ¿sí? Si tengo una alcalosis respiratoria, pues voy a hacer algo para no perder tanto protón, digamos, por la orina. No se van a desencadenar estos mecanismos. Bien, concepto de anión gap. Ya terminamos con los mecanismos regulatorios, digamos, muy fáciles, muy sencillo, pero como para que se lleven algo hoy. Anión gap se mide a través de la diferencia entre la concentración plasmática de cation principal y los aniones. Son los aniones no medibles, lactato, sulfato, proteinatos como albúmina y principales del DEC. Un valor de referencia de 8 a 16. Hablo y me parece que me están escuchando, que estoy hablando en arameo más o menos. Pero esto les quiero mostrar. Hay una brecha aniónica, esta es la brecha aniónica. ¿Cómo podemos sacar la diferencia? Son aniones que no podemos medir. Es decir, son los aniones que no puedo medir. ¿Y cómo yo lo puedo sacar? Porque si yo saco la diferencia entre los cationes, el potasio no lo tengo acá, ¿sí? No lo tengo, pero podría estar. Lo que pasa es que como es tan poco, no le suma nada, entonces no se pone, pero podría ser sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, que son los aniones. ¿Por qué? Porque el anión gap dice que esta diferencia es lo mismo restarle a los cationes que conozco menos los aniones que conozco, esa brecha es la misma que si yo tuviera los cationes no conocidos menos los aniones no conocidos. Esta brecha aniónica me puede estar indicando, por ejemplo, en una acidosis metabólica, si hay mucha presencia de lactatos, sulfatos o proteinatos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo una acidosis metabólica porque hay mucho lactato, y bueno, el anión gap tiene que estar aumentado. Cuando yo tengo una acidosis metabólica porque me intoxiqué con salicilatos, y el anión gap tiene que estar aumentado, ¿sí? Acá tengo la calculadora de anión gap para que después, si quieren, lo puedan buscar. A ver si puedo. Me parece que voy a tener que salir de acá. Vamos a abrir hipervínculo. Vamos. Profe, entonces el anión gap es como una diferencia. Perfecto, muy bien. Es una diferencia entre los cationes medibles menos los aniones medibles, pero lo que me da son los aniones no medibles de diferencia, ¿sí? Eso es lo que me da. Lo que está ahí en el medio, como no lo puedo medir directamente, porque no puedo medir lactatos, sulfatos, proteinatos, ¿sí? Entonces, como no los puedo medir, hago esta trampita, esa diferencia, como decías vos. Bueno, cuando busquen, Profe, no lo puedo... Sí. Perdón, Sí, y en el caso de que el anión gap aumente, por ejemplo, si tiene que dar 10, aumenta a 12, ¿es porque aumentaron los hidrógenos en sangre o no? No, no los hidrógenos. ¿Cuáles son los aniones? ¿Qué es un anión? El cloruro sería el bicarbonato, el que tiene una carga Perfecto. negativa. Tienen cargas negativas, muy bien. Esos son aniones. Y las proteínas, los sulfatos, los fosfatos, los lactatos son aniones. Y los ácidos orgánicos son aniones. No aviones, aniones. Bien. Bien. Bueno. Bien, entonces, aniones plasmáticos. Muy bien, acá está bicarbonato, proteína, cloro, sulfato, fosfatos, ácidos orgánicos como lactato o piruvato. Y los ácidos orgánicos los otros, ¿sí? Los chicos que se toman las aspirinas, que se intoxican con ácido, ¿sí? O una persona que sin querer tiene una carga ácido impresionante y no la puede compensar. Y los cationes plasmáticos, el potasio, el calcio, el magnesio y el sodio. Esto lo busqué de internet hoy. La verdad que ECAT-MUD-PILE se llama. La traducción, mi hermana es profe de inglés, me dice no hay una traducción perfecta, pero es como el gato embarrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la causa que puede aumentar aumentar la brecha aniónica esta? Son las acidosis metabólicas, ¿sí? Entonces, ECAT-MUD-PILE, pues fíjense que es un mnemotécnico que es ECAT-MUD-PILE. Mud es barro, ¿sí? Es como que se embarra, el gato embarrado. Yo le digo a Analia, ayúdame a ver si todavía estoy diciendo una barbaridad, pero está en los mnemotécnicos de las universidades inglesas.
Entonces lo que tiene es aspirina, carbón, cafeína, acetaminofeno, ¿sí? Teofilina, metanol, metformina. El metanol causa esto también. ¿Vieron la intoxicación por metanol? Lo que se causa es acetaldehído, pero también causa el aumento del anión GAP. La uremia, es decir, la acidosis urémica, la gente que tiene los, ¿cómo se llama? Los dializados, las personas con falla renal, tienen el anión GAP aumentado. La cetoacidosis diabética también. El propilenglicol, que es el anticongelante, que también es tóxico, y isodiniazida, ibuprofeno en cantidad. A ver, no estamos hablando de una intoxicación con ibuprofeno, de hierro, de acidosis láctica y de etilenglicol, el otro anticongelante, ¿sí? Entonces, estas intoxicaciones pueden generar un aumento grande del anión GAP que tiene que andar entre 8 y 16 mil equivalentes por litro. Y acá le pongo, el incremento del anión GAP puede producirse por el aumento de los aniones no medidos, administración de soluciones que contengan albúmina, administración de carbenicilina, sulfatos, fosfatos, o bien por el descenso de los cationes no medidos, magnesio, calcio y potasio. ¿Se entendió? Más o menos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros... Ahí va. Ahí va. Cuando tenemos una acidosis metabólica, un pH menor a 7,35, un pH bien bajo, 7,20, tenemos que empezar a ver, sí, bueno, está bien, es una acidosis metabólica, estará compensando con una respiratoria, vemos cómo están los gases en sangre, pero ¿cuál es el origen? Entonces, cuando empezamos a preguntarnos cuál es el origen, empiezan a aparecer las herramientas como el anión GAP, que nos ayuda a ver si esos metabolitos que están llevándonos para la acidosis son ácidos orgánicos o son alguno de estos, ¿sí? O, digamos, también puede ser el descenso de los cationes. Bueno, y el exceso de base es el valor numérico, otra herramienta que nos da. El valor numérico de exceso de base representa la cantidad teórica de ácido base que habría que administrar para corregir una desviación de pH a un valor normal. Valor de referencia más 2 menos 2. Este está muy regulado y lo que quiere decir es, si hay un exceso de base muy positivo, es como que me sobran bases. Y si me da muy negativo, me faltan bases. Y si me faltan bases es porque las usé, me las rifé. En algún lado las tuve que usar porque había que tamponar. ¿Me explico? ¿Sí? Si me sobran es porque hay una alcalosis, ¿sí? Bases, exceso de base negativo, hay una acidemia. ¿Y dónde están esas bases? Me las rifé porque se tuvieron que tamponar, se unieron de forma reversible con algún ácido y por eso no las puedo determinar. Ahora, si está muy aumentado el exceso de base, hay una alcalemia. Entonces, es ese exceso de base, por eso se llama exceso de base, es lo que le tengo que poner, digamos, como un exceso para directamente, para corregir la desviación de pH hacia un valor normal. Nada, me gustó el perro porque muchos los gatos no me gustan, y entonces el gato roñoso ese anterior, por eso puse el perro nada más, que se le disparó el regador. Un tanto. Bueno, entonces, valores de referencia. Vamos a ver, gases en sangre. Tenemos una diferencia entre los gases arteriales y los venosos. Vimos que había una diferencia, al principio les conté. Entonces tenemos temperatura 37 grados, la hemoglobina es igual, la saturación de hemoglobina, 97,5 y 53,1, ¿sí? Vamos a ver más que nada el pH, fíjense cómo 7,35, 7,45, 7,33, 7,43, hay un leve descenso del pH en el extremo venoso, ¿sí? El PCO2, el arterial entre 32 y 45 y el venoso entre 38 y 51, levemente aumentado, puede estar un poquito más aumentado en el extremo venoso, es decir, que cuando yo saco sangre, tengo que pinchar la arteria femoral, qué mal, cubital, ¿sí? Se me subió la arteria humeral. Entonces, tengo que pinchar la arteria. Si llego a sacar sangre venosa, el asunto es distinto, ¿sí? Puedo estar infiriendo cosas equivocadas totalmente. Entonces, el pH, la PCO2, y acá ya empezamos a ver las grandes diferencias. La presión parcial de oxígeno en la arterial es 75 a 100 y venoso 40. El bicarbonato real entre 22 y 29, en el venoso 23-27, un poquito más bajo puede llegar a ser, pero no es significativo. Y acá tengo el bicarbonato estándar, que es el teórico, el calculado teórico.
Después tengo el CO2 total, ¿sí? Que es entre 20 y 28 y un poquito más alto en el extremo venoso, que son todos todo lo que es dióxido, ¿sí? Los diluidos, los que están en solución, que es bastante, y también lo que puede estar transportado. El exceso de base de 0 a 3 lo vimos recién, en realidad teníamos de -2 a +2, y el exceso de base estándar 0 a 3. Y la saturación de oxígeno 96-100 en el arterial, ¿bien? Tiene que ser entre 96 y 100 si la sangre es arterial. Voy a otro valor de referencia. Ahí había como una comparación. Acá tengo el pH, la presión parcial de dióxido, esto es sangre arterial de 35 a 45, el bicarbonato de 21 a 27, de concentración de bicarbonato estándar de 24 sería la media de 21 a 25, el exceso de base de -2,3 a +2,3, hoy vimos que era de -2 a +2 más o menos, la presión parcial de oxígeno de 75 a 100 en el extremo arterial, el dióxido total de 22 a 28 y la saturación de oxígeno de 95 a 98. Y otro valor de referencia que les quiero contar para que se den cuenta que hay pequeñas variaciones entre los valores de los niños, los recién nacidos y los adultos. Fíjense cómo hay un pequeño cambio en recién nacido con respecto al pH, ¿sí? En adultos y en niños pequeños. La presión parcial de dióxido también hay una pequeña diferencia. En niños menores de 2 años es menor. En adultos y en niños el bicarbonato de 21 a 28, en recién nacidos y lactantes es poquito menor, ¿sí? Para que sepan que hay diferencias en relación al momento etario y el momento de la vida que uno puede hacer. No son grandes diferencias, pero hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace un análisis, ¿sí? De los gases, pide gases en sangre de laboratorio y saber qué diferencia. Fíjense la saturación. En adultos y niños 95 a 100%. En un anciano normalmente tiene un 95%. En un recién nacido tiene un 40 o un 90% y es normal. Los posibles valores críticos, es decir, de 7,25 menor, un valor crítico es un valor que puede comprometer la vida, ¿sí? La vida. Entonces, menor de 7,25 es un valor crítico que hay que informar, o mayor de 7,45. La PO2 menor a 40, digamos, PO2, menor presión parcial de oxígeno menor a 40, hay que informarlo. El bicarbonato menor a 18 o mayor a 40 también es un valor crítico, y la saturación menor de 75%, otro valor crítico que hay que informar porque compromete la vida del paciente, y de laboratorio tenemos que levantar el teléfono y avisar esto rápidamente. Entonces, a ver, para concluir, si nosotros tenemos un aumento de acidosis respiratoria inicial, ¿no? Este es el desorden inicial, una acidosis respiratoria. Es decir, perdonen, voy a sacar la pantalla completa para que se vea mejor. ¿La ven ahí? Lamentablemente no voy a tener la presentación, pero tengo acidosis respiratoria. El pH está entonces disminuido. Vamos de vuelta, que les quiero mostrar esto, a ver. Bien, acidosis respiratoria. El pH estaría entonces, si es acidosis, disminuido, ¿sí? Luego lo que hablaba era de, ay, que ya me olvidé, PCO2. La PCO2 entonces, ¿cómo estaría si es una acidosis respiratoria? Aumentada. Aumentada, muy bien. Normal si no está compensado, ¿sí? El bicarbonato. Eso es lo que dice ahí. Normal si no está compensado. Aumento de PCO2. Y luego lo que tenemos es un aumento de bicarbonato. Este es el mecanismo, esta última es el mecanismo compensatorio o regulatorio. Aumento de bicarbonato, porque lo que va a usar es el otro sistema. Si el sistema que se desordenó era el respiratorio, el aumento de bicarbonato que es metabólico, y a nivel renal se retiene el bicarbonato para compensar, favorecer el medio básico. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Bien, bueno, me quedo satisfecha. Vamos con el próximo, vamos a hacer el próximo ejercicio, alcalosis respiratoria. Entonces, ¿el pH cómo está? Este es como el resumen del resumen. El resumen del resumen. Aumentado. Aumentado. Aumentado, bien. Entonces, ¿y el dióxido de carbono cómo está? Disminuido. Bien, muy bien, disminuido. Entonces, el bicarbonato normal si no está compensado, porque no se compensó.
era de origen respiratorio. Entonces, lo que vas a ver es una disminución de dióxido. Ahora, ¿cómo va a compensar? Acuérdense que tiene una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que deshacer del bicarbonato, porque lo que necesita es sacarse lo básico de encima. Y los riñones secretan mayor cantidad de bicarbonato para reducir pH. ¿Sí? ¿Se entendió? Como el riñón se tiene que sacar de encima bicarbonato, de alguna manera, lo que le toca, ¿sí? No se puede sacar porque el dióxido disminuyó y lo que hace que, digamos, es una alcalosis respiratoria, aumenta el pH. Pero yo lo que necesito es que disminuya, de alguna forma me tengo que sacar carga básica de encima. Bien, si en cambio hay una acidosis metabólica, el origen era lo que hablábamos recién, de alguna manera los ácidos del cuerpo aumentan, no por la respiración, sino por algún origen metabólico. Entonces, el pH disminuye, el dióxido normal, si no está compensado, todavía no empezó a compensar el organismo, y entonces el bicarbonato, ¿cómo estará? Disminuido. Claro, porque tenemos una acidosis metabólica, entonces, la disminución del bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para compensar esto? ¿No hay que retener la respiración, mantenerla? Claro, ¿Se va lo a que yo producir necesito una disminución de la frecuencia respiratoria o no? No, disminución. una hiperventilación. Claro, porque lo que tengo que hacer muy bien, no sé quién lo dijo, pero muy bien, tengo que disminuir el PCO2. Y yo para disminuir el PCO2, lo que tengo que hacer es empezar, ¿sí? Me lo tengo que sacar de encima, me lo tengo que sacar de encima, ¿sí? Entonces una respiración rápida y profunda para poder lavar ese dióxido. Los pulmones liberan más dióxido para elevar el pH, ¿sí? Y luego, una alcalosis metabólica, de alguna forma, ¿sí? Aumentó el pH, todavía no hay ninguna compensación con respecto a lo respiratorio, pero ¿cómo está el bicarbonato? Aumentado. Aumentado, alcalosis metabólica, muy bien. Entonces, ¿la compensación cómo sería? Una hipoventilación. Claro, es decir, tengo que aumentar el dióxido y para eso empiezo a respirar lento, que se acumule y se convierta en protones por el equilibrio isohídrico, ¿sí? A nivel pulmonar se requiere mayor dióxido para reducir el pH. ¿Está? Bien. Sí. Es un cuento corto, es como que vimos una versión muy, pero muy simple, pero muy clara de que con esto de acá se puede empezar a complejizar. Y después tenemos otros aditamentos, como son otras cosas, como son los electrolitos, el anión gap, el anión restante, el exceso de base, que me ayudan a poder, digamos, dilucidar un poco más profundamente qué es lo que puede estar pasando y por qué esta persona tiene una alteración ácido-base. Entonces, tenemos los parámetros medidos, que esto no me acuerdo, me parece que María, no me acuerdo quién me preguntó, tenemos los parámetros medidos que son, estos los mide el equipo con electrodos específicos. El pH lo mide, para medir el PCO2 también lo mide directamente, mide la presión parcial de dióxido, ¿sí? Y se mide la membrana permeable, el potencial de cátodo despolarizado, lo que provoca un aumento de la corriente proporcional al nivel de oxígeno disuelto y la PO2. Entonces se mide directamente, tiene electrodo para medir pH, electrodo para medir PCO2 y electrodo para medir PO2, que son las presiones parciales. A partir de estos tres valores, como ustedes ya saben, se puede calcular otros parámetros como son la reacción de Henderson-Hasselbalch, porque el bicarbonato que yo necesito acá es calculado, ¿sí? Es calculado. Pero yo con esto, yo ya puedo sacar, el equipo me puede llegar a dar el pH de la persona, porque mide el pH, el PCO2 y el PO2, y también puede calcular a través de el cálculo el pH calculado. Entonces, hay otros parámetros que son calculados, que es el bicarbonato que se obtiene por Henderson-Hasselbalch. En realidad, lo que hace es, ¿cómo se llama?, despejar el bicarbonato y, digamos, con el pH que lo tiene medido, tiene el dióxido medido, puede sacar el bicarbonato. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, sí.
Bien. Sí, sí. Y después tenemos el bicarbonato estándar que se fuera en condiciones como si fuera la PCO2, como si fuera de 40 milímetros de mercurio, en condiciones ideales. Y después tengo el que es el CO total, que es el contenido en el plasma que corresponde al CO disuelto, como les dije hoy, que está medido, más el bicarbonato donde es despreciable el ácido carbónico. Entonces tenemos el CO2 total es el que está disuelto y el que está como bicarbonato. Bien. Después tenemos la base buffer, que es la suma de los bicarbonatos más los buffer no bicarbonatos, ¿sí? Y el delta de base buffer, que es el delta, el cambio de base respecto de 740. Esto es cuando nosotros necesitamos ver si hay un exceso de base, ¿sí? Perdón, hay un delta de base buffer. Acá tenemos el exceso de buffer, que yo ya se los expliqué, que era el del perro, como que hay un exceso de buffer que yo voy a necesitar para llegar a neutralizar, como si el pH fuera 7,4. Acá hay un exceso de buffer del fluido extracelular, lo usamos poco, pero esto los terapistas lo suelen usar. Y la saturación de oxígeno, que ustedes ya saben, para todos conocidos, y que les recomiendo, les sugiero siempre volver a mirar lo que es la saturación de, digamos, la curva de saturación de oxígeno y la modificación que sufren con el pH, con la presión parcial de dióxido de oxígeno y con la concentración de 2,3 dPg. Nunca es tarde para volver a ver la curva de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Bien, y acá tenemos el contenido general de oxígeno, que es lo que está en la hemoglobina, más lo que está en la saturación de hemoglobina, más lo que está disuelto, que es muy poquitito, ¿sí? Y hay otros parámetros que son programables, que es como la FiO2, y que esto es muy importante, por ejemplo, en la PAFI, que se estuvo midiendo ahora con respecto a la parte del control de las personas que tenían COVID, y que había que medir muy finamente cuando el paciente dejaba de saturar el oxígeno y pasaba a la insaturación, y se iba midiendo con la PAFI también. Son parámetros para otra historia. Perdón, Entonces, profe, ¿podría explicar de vuelta qué es lo que es el delta base buffer? el delta base buffer, bien. Es el cambio de base buffer respecto al valor de 7,4, ¿sí? Con un PCO2 de 40. Son parámetros que son casi teóricos para que vos veas cuánto nos da a nosotros el exceso de base y cuánto nos da el exceso de base si tuviéramos un pH de 740 con una PCO2 de 40, ¿sí? Para que nos demos cuenta cuánto debería ser el normal para ese paciente y cuánto tiene en realidad el exceso de buffer, ¿sí? Pero tengo que ver cuánto me daría en la forma teórica para ver cuál es el desvío real. Bien, bien, buenísimo. Bien, entonces, vamos a volver a ver qué parámetros medidos informan, eso lo tienen ahí escrito, qué parámetros calculados informan, qué parámetros tienen valores programados, qué valor pondría usted. Señale si la muestra de sangre entera arterial o venosa justifique, verifique el valor de pH mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si tiene valores que requiere obtenga, verifique el valor de anión gap, anión restante, que yo les expliqué cómo se sacaba, qué información puede aportarle, señale si un paciente presenta una idea normal o con algún disturbio, justifique con los datos de estudio, señale cómo estará el pH intracelular y justifique. Bueno, la hora es 21:09, les doy 10 minutos nada más para que se junten en 3 grupos, porque vamos a tener estos 3 grupos. Le va a tocar a un grupo, al grupo 1 le toca al grupo 2 le toca el del medio, y al grupo 3 el último. Quiero que me saquen conclusiones como respecto de, van a tener el pH ahí, pero yo quiero que saquen el pH verifiquen con Henderson-Hasselbalch. Incluso pueden sacarlo a mano con la calculadora o con la computadora cuando busquen la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que la buscan por, ¿cómo se llama? La buscan por internet. Pero también pueden sacar el anión gap, que también lo pueden sacar por internet, ¿sí? El anión restante. Y para verificar cuánto les da, porque hay diferencia. El anión gap que da acá no es lo mismo que lo que pueden sacar con la computadora por internet, ¿sí? Y los 3 casos son diferentes, así que 10 minutitos nada más, no se me vayan todos, ya van 36, no se bajen todos porque ahí es importante luego, no mucho tiempo, ya les digo, les doy 3 grupitos y analizamos cada uno esto y los volvemos. A ver, pero les voy a dar la oportunidad. ¿Les gusta reunirse en grupo o no? Díganmelo ahora, prefiero. Profe, por ahí no sé si todos ya hicieron los cálculos y eso como que es poco y
Si ya Ajá. todos prefieren hacerlo todos así juntos, no sé. Bueno, no hay problema. Una Vamos opción, una entonces. opción. Sí, no me cabreo para nada. ¿Para qué voy a volver a ir? Vamos a buscar, vamos a ir al número 1. Vamos a ir a Escape, espérenme. No sé si se ve. Cambié de página, ¿se ve? No, profe. No. ¿Ahí? Sí, ahí Ahí sí. sí. Y ahí se ve un poquito mejor. Bien, esta es la primera. Entonces, esta es la número 1. Y tenemos pH de 7,5. ¿Cómo lo ven? 7,5. Un poco elevado. Tiene una Elevado, alcalosis. alcalosis. Por lo menos podemos decir que sí, pareciera que tiene por lo menos una alcalemia, ¿sí? Alcalemia. Sí, por lo menos vamos a ver si realmente es una alcalosis y de qué tipo. Luego vemos la PCO2 de 40. ¿Sí? Yo les había dado los valores de referencia y la PO2 de 78,5. ¿Cómo ven esos valores? ¿Normales? ¿Notaron el valor de referencia? La del dióxido de carbono está oxígeno. normal, pero la de oxígeno está baja. Claro, tenemos que ver, está baja para la PO2. ¿Cuál era el valor de referencia de la PO2? De De 80 a 80 a 100. 100. Bueno, entonces estamos viendo que quizás, digamos, vamos a ver, hay una falta de oxigenación acá. El bicarbonato, acá, esto que está acá, el bicarbonato total, ¿sí? Y está corregido con albúmina, por eso tiene así la C, corregido. 31,4. ¿Cómo lo ven al bicarbonato? Y Aumentado. Está aumentado. Así que tenemos un bicarbonato aumentado y un pH aumentado, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos inferir? ¿Qué es una alcalosis metabólica? Podría llegar a ser de origen metabólico, no lo sé, pero bueno, también tenemos acá el PO2 un poco bajo. El exceso de base le da, exceso de base. El anión, sí, el exceso de base le da 7,8. 7,8. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué quiere decir ese 7,8? ¿Cuánto era que tenía que dar el exceso de base? De 0 a 3 puede ser. De 0 a 3, y me da muy alto. ¿Qué quería decir? ¿Que los aniones están aumentados o no? No, ese era el anión gap. Ah. No, Que hay cuando mucha había base. mucha base era porque Había mucha sobraba, puede base. ser, Era el de perro cierta que se le manera. saltó. Claro, era el perro que se le saltó el aspersor, ¿sí? Había mucha base. Bien. Entonces está hablando bueno, de como dice ahí, que el pH está elevado, de una alcalosis o alcalemia, ¿no? Claro, puede ser una alcalosis, puede ser metabólica, y estoy viendo que hay un aumento de bases, ¿sí? Hay un aumento de bases, y también el bicarbonato está un poco aumentado, así que va todo en relación. Luego tengo, digamos, el anión, acá tengo el sodio, el potasio, el cloruro, y con el bicarbonato yo podría sacar acá, ¿qué otra cosa? El anión gap, que si los calculan no me da 0,9. No sé si alguien tiene por ahí a mano busquen una calculadora de internet de anión gap o lo sacan y le da 100. valores. Da 0,6. Sí, Acá 0,6. 0,9, pero claro, digamos, el anión gap estaría como disminuido, ¿sí? Estaría como disminuido, puede ser también, Sí, está no está disminuido. aumentado, que hay un aumento de cationes, ¿sí? También podría ser. Pero yo el anión gap lo veo medio feíto acá. Después le da la glucemia del 149, este equipo te da muchos parámetros, es un equipo muy lindo, la BL800, y el ácido láctico, que no estaría tan aumentado. ¿Tienen los valores de referencia del ácido láctico? ¿Los quieren buscar? ¿Encontraron?
Olis, 34 son. Alguien que lo busque. Yo tengo que es 4,5 a 19,8 A aproximadamente. 20, sí, más o menos, a 18, más o menos, sí, estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Vuelvo al... ¿Lo volvieron a ver? ¿Lo ven? Acá Sí, en la profe. pantalla. Sí, bien. Bien, entonces está, digamos, el ácido láctico apenitas aumentado, ¿sí? Entonces yo no sé realmente, digamos, puede ser algo mixto o que, digamos, realmente, porque también tengo la PO2 acá un poco bajo. No sé si es una compensación o qué estará pasando, pero la PO2 está un poco baja. Es decir, la ventilación tampoco está bien. Me voy a ir directamente a la saturación para ver los valores de oximetría. Y lo que estoy viendo acá, tengo acá la PO2 y la saturación me da 95,7. La saturación está bastante bien, ¿sí? ¿La ven acá? Esto es el hematocrito, esta es la concentración de hemoglobina que le da 10,4, la saturación le da 95,7 y la FiO2, la FiO2 con la hemoglobina, esto es de 93%. Bien, luego estos valores nosotros no los usamos porque son iguales la carboxihemoglobina, la metahemoglobina, eso es cuando hay intoxicaciones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, con la intoxicación por los calefactores, la carboxihemoglobina. Claro, tal cual. Y el estado de oxigenación acá abajo que tiene la P50 y, digamos, esto es para ver, como ustedes saben, luego mírenlo con la curva de la hemoglobina, fíjense, esta es la P50, ¿sí? Y el total del oxígeno, y esto es los milímetros de mercurio del oxígeno. Sí, la verdad que este equipo da un montón de parámetros y podés hacer dulce y muchas especulaciones. Pero bueno, podemos inferir que hay una pequeña alcalosis, pues pareciera que es metabólica, ¿sí? Entonces si fuera una alcalosis metabólica igual tendría que compensar con algo con la respiratoria, pero no podemos verlo. Tendríamos que ver un Davenport o una curva de Andersen, Andersen, para poder ver, a ver en qué etapa, en qué lugar de la curva está, para ver si ya está compensando o no. Pero ya con que hoy, sí. Te hago una consulta, así me saco la duda ahora, que no me quedó claro. ¿Qué diferencia había entre alcalosis y alcalemia? Mira, la alcalosis es algo general. Si yo estoy hablando de alcalosis, estoy diciendo que esa persona está en alcalosis todo su sistema. Okay. Alcalemia puede ser algo pasajero y que yo saqué la muestra y que en ese momento tenía una alcalemia, ¿sí? En la muestra esa, en ese momento, pero no quiere decir que la persona está en alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica, ¿sí? Es algo puntual, lo otro ya me afecta a todo el sistema y es una característica de todo el sistema. Y por ejemplo, nosotros cuando leemos así estos resultados, ¿qué hay que decir? Si es acidosis o alcalosis. Nosotros no estamos acá en fisiología de eso. Sí podemos decir que, digamos, no estamos para dar un diagnóstico en este momento, ¿sí? Ni siquiera pretendemos. Pero si nosotros dijéramos esto, y por ejemplo lo que nos pasa en los finales, si yo dijera, agarro este caso, bueno, ¿cómo es tu nombre, la última que me habló? Yo, Belén. Belén, si vos me dijeras esto y yo estuviera en el final, yo te preguntaría, Belén, bien, el pH de 7,5, ¿cómo lo ves vos el pH ese? Está alto de lo normal. Está aumentado, entonces vos me vas a decir, y es probable que esté en una alcalosis, y el bicarbonato está aumentado, y puedo sospechar que puede llegar a ser, capaz que ese bicarbonato está por el principio isohídrico y por la compensación respiratoria, probablemente, digamos, podés decirme eso, pero no importa tanto, sino lo que yo te voy a preguntar, entonces, ¿qué mecanismos de regulación pone el cuerpo? ¿Y vos qué me dirías? Los sistemas buffer. Claro. Sistemas buffer primero, que dijimos, y después, ¿qué más? Si yo primero desde lo renal y de lo respiratorio, ¿qué hace cada uno, ¿no es cierto? Para eliminar los protones, sería. ¿Y acá querés eliminar protones o no? No, aumentar. Porque bien, entonces, desde lo respiratorio, ¿qué haría el cuerpo este? ¿Cómo regularía? Una hipoventilación, retendría más el aire. Claro, retendría más dióxido para poder... para que aumente el dióxido de carbono. Claro, por la curva que me dé, por la ecuación, digamos, por la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
me dé más dióxido de carbono y eso me disminuya el pH. ¿Y de renal qué te acordás? ¿Puede ser la eliminación del bicarbonato? Bien, muy bien, eliminación de bicarbonato para disminuir un poco el bicarbonato vía renal. Estimular todos los mecanismos y dejar de reabsorber o formar tanto nuevo bicarbonato. ¿Ves? Digamos, aprendimos un montón hoy, Belén. Bueno, bien, entonces, segundo caso florido, lindo caso. A ver, Lucas, que andas por ahí, Lucas con K, ¿cómo lo ves? Tendría una alcalemia, una acidemia, perdón. 7,147 de pH. Bien. Sí. Acidemia. Bien. Muy bajo. PCO2 de 65,1. Es arterial, ¿no? Es arterial. Entonces, ¿cuánto tenía que dar la PCO2? Entre 35 y 45. ¿Y entonces cómo está? Aumentada. Aumentada. Y fíjense la PO2, 44,8. Baja. Disminuida. Claro, y entonces, ¿qué puedo pensar acá? Sí, con estos tres valores, ¿qué puedo sospechar o qué puedo hipotetizar? Que puede haber una obstrucción en la vía aérea, por ejemplo. Puede ser, pero digamos, de todas formas yo lo que podría decir es que quizás esta acidosis es de origen respiratorio porque claramente tengo aumentado el PCO2, ¿no es cierto, Lucas? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, ¿y el bicarbonato cómo está? Está dentro del rango normal. Claro, quizás no cambió todavía o está compensando, no lo sabemos, pero tenemos un exceso de base, el ABC, ABC, que es que está compensado, que está... Faltan bases. Sí, el AB menos 7,6. ¿Qué quiere decir? Que con el menos que faltan bases, o sea, por eso el pH está disminuido. Faltan bases, muy bien. Para Faltan titular, bases. ¿Y yo dónde tengo están que... esas bases? ¿Y dónde están esas bases? Compensando la acidez. Claro. Claro, esas bases me las rifé. Se fueron a tamponar ácidos, ¿sí? Las perdí. Por eso están menos 7,6. ¿Se entendió el concepto? Sí. Bien, bien. Entonces, luego tenemos los electrolitos. Pudiéramos sacar el anión GAP, que el anión GAP le da 6,7, pero calcúlenlo. Calculen el anión GAP ustedes. 6,4, profe. 6 acá da 6,7. Yo hoy lo calculé medio 15 con una fórmula. 16. Yo lo hice con la calculadora. Hiciste con la calculadora. Bueno, de todas formas 6,7, 6,4 no se vería que está muy modificado, tendría que estar, el anión GAP tendría que estar entre 8 y 18, está un poquito disminuido el anión GAP, no está aumentado, Profe, está disminuido. ¿Sí? Si lo calculamos con el potasio da de 10,3. Yo por eso no Bien. sé igual qué valores tomar en ese caso. Si Claro, hacerlo o no sí, hacerlo con el potasio. claro, pero no es, digamos, no es significativo el cambio. Pero acá viene algo, una glucemia de 2,35. ¿Y qué onda? Estamos con una... Claro, no sabemos, ahí se nos complicó. Se nos complicó, porque encima puede ser, digamos, tendríamos que discriminar realmente acá si hay una cetoacidosis. Pero, digamos, el anión GAP tampoco es que está tan aumentado como para que yo hablara de que hay aniones, muchos aniones aumentados, ¿se acuerdan? Entonces, puedo sospechar, a pesar de que tengo 2,35, que no se trata de una cetoacidosis porque el anión GAP no está tan aumentado. ¿Y qué? ¿Sí? Porque si realmente esto se debiera a un defecto metabólico, tendría que estar aumentado el anión GAP, ¿sí? Sin embargo, pareciera como que es de origen respiratorio porque todo me indica que el PCO2 está demasiado aumentado y las compensaciones ya están trabajando. Bueno, el último caso.
El último caso, pH 7,410. ¿Cómo lo ven? Vamos, que nos tenemos que ir a comer. Normal. Normal. PCO2 40,7. Normal. Normal. Y PO2 27,6. Baja. Muy baja. Muy baja. Muy bajo. Está bajo, sí. Che, y la saturación, fíjense cuánto está. ¿Qué puede estar pasando con esta muestra? 44 de hematocrito, 14,6 de hemoglobina, sodio 136, potasio 3,6. El anión GAP está bien, digamos, está un poquito bajo, pero bueno, no le doy mucha bolilla porque habría que calcularlo bien. La glucemia está bien, el láctico está bien, el exceso de base está bien. ¿Qué es lo que ¿Puede que pasará? sea sangre venosa, profe? Bien, buenísimo, buenísimo, se ganó la pizza. ¿Quién es? Yo. ¿Quién es? Al que gana María. comer pizza. Pero ¿por Bueno, qué dice, profe, tipo de muestra arterial? ¿cómo? Ah, porque está mal Sí, tienen tomada. razón. Está mal tomada, es decir, está mal tomada. Yo los quiero ver Ah. tomando sangre arterial a ustedes, ¿eh? Pero sí, la persona que ha dijo, era arterial, no, mentira, no es arterial. Esta sangre es Claro. claramente venosa, ¿sí? No puedo sacar conclusiones porque tengo una saturación, esta muestra hay que tomarla nuevamente. ¿Bien? Bueno, entonces, terminamos. Nada, les comparto esta frase que me gusta. Dice, el mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para que el profesor instruya, sino de darle al estudiante las mejores oportunidades para que construya. Así que bueno, si les di alguna herramienta, me puedo ir hoy tranquila, más tranquila que el otro día. Total, profe, total. Sí, Bueno. Estuvo muy buena la clase. Sí, muy buena, profe, de verdad. En serio, se Bueno. reagradece. Bueno, gracias. Sí, y Bueno, además que este tema es un poco engorroso de entender. claro, Yo estudiando semanas, profe, semanas recién como que me empezó a cerrar. bueno, buenísimo. Bueno, que descansen, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias. Profe. Gracias, profe.